Bueno, vamos a seguir con la palabra de Dios. Sabe que nosotros le tenemos que pedir algo a Dios. Que Dios que nos enseñe a aprender a pensar. Nosotros tenemos que aprender a pensar bien en el Señor. Señor, quiero aprender a pensar. Es algo que parece muy tonto, pero es muy necesario. Es lo principal para triunfar en todos los caminos. No solamente en Dios, porque Dios no le interesa mucho que triunfe. Si llegas a ser pastor, líder, tenés 5 iglesias, 20, 30, 40, mucho mejor. Dios te va a bendecir en todo lo que vos hagas y sirvas al Señor. Pero lo principal que Dios quiere es que seas feliz y que todo te funcione alrededor bien. No sirve de nada tener todos los ministerios y que tu hogar esté apartido, que se odien y que tengan que mostrar una apariencia después para caminar, porque si no se le viene todo abajo. A Dios no le sirve. Lo que Dios quiere es que te vaya bien en todo, pero que te vaya de real, bien, que sea real lo que te pase, lo que te suceda. Por eso a veces nosotros tenemos que pedir a Dios: Señor, quiero aprender a pensar, enséñame a pensar, Señor, porque a veces pensamos mal. La palabra de Dios dice que así es como mi pensamiento, dice la palabra, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, dice la palabra de Dios en Proverbios. Así como pensamos, así somos. Por eso yo tengo que tener los pensamientos de Cristo. Yo tengo que pensar como piensa Dios, porque si no me puedo estar confundiendo, me puedo estar metiendo en algo que está mal y creo que está bien, y digo, bueno, cada uno hace su vida, cada uno, yo voy a lo mío. No, usted no puede estar en un lugar donde haya división. Para poner un ejemplo, si usted ve que su líder, su pastor, está separado, ¿qué le puede dar a usted? Ya la cabeza está dividida, no pudo sostener lo poco que es lo suyo. Entonces, ¿qué le puede dar a usted? ¿Sabe lo que le va a dar? Que se va a terminar usted también separando. No, pero no tiene nada que ver. Bueno, aprenda a pensar como piensa Dios, y lo que dice Dios, y lo que habla Dios. Porque Judas estuvo mucho tiempo con Dios y se terminó suicidando y traicionando al Señor. Pero ya venía con cosas y no había limpiado bien su corazón, no había dejado el pasado atrás. Por eso hay todo cuando hablan de los discípulos, dice la palabra: Jacob, hijo de Alfeo, dice Tomás, dice Bartolomé, nombra a todos los discípulos. Y por último dice Judas Iscariote, el que también le entregó. Mira qué título quedó en la palabra de Dios, cuando lo podía haber logrado todo. ¿Pero sabe por qué? Porque iba la palabra de Dios, iba a la iglesia, pero no era enseñable. No dejó que Dios cambie su corazón, que mude su corazón a un corazón como el corazón que quiere que Dios que tengamos. Entonces, a veces uno está como cegado, a veces está como dormido. Entonces le tenemos que pedir a Dios: Señor, yo no quiero dormirme, yo no quiero pasar malos momentos, porque tú me diste palabras para que yo les lleve a los afligidos, para que yo les lleve, para que yo pueda sostener a los menesterosos, para que yo pueda ir a sanar a los enfermos. Yo tengo muchas cosas que hacer, Señor. Entonces quiero pensar bien, quiero empezar a pensar como piensas tú, tener tus mismos pensamientos, tener tu misma manera de hablar, manera de pensar, manera de hacer las cosas, manera de caminar. Y uno tiene que aprender, porque no es tan sencillo, no es leer la Biblia, no es tener seminario, no es tener años de cristiano, porque conozco gente que tiene años de cristiano y hizo un desastre de su vida. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave de dejar es ser humilde como lo fue Salomón y decirle: Señor, quiero aprender. Y tener un espíritu enseñable, ser una vida, una persona enseñable. ¿Y qué es lo enseñable? No es lo que yo quiero de Dios, porque si yo me enfoco en algo, de ese algo no me va a mover nadie. Entonces yo tengo que estar abierto a lo que Dios me habla, a la prédica de cada día, porque cada día es una prédica nueva, es un sermón nuevo, es una palabra de un hombre de Dios nueva. Y tu circunstancia no es la misma. Vos hoy no pensás lo que pensabas ayer, ni pensás lo que pensabas hace 30 años atrás o hace 10 años atrás. Tu circunstancia cambió. Antes quizás no tenía hijo, hoy tenés hijo. Antes no tenía marido, hoy tenés marido. Antes tenían negocio, quizás hoy no lo tenés. Las circunstancias cambiaron. Por eso la palabra es la que te va guiando y fortalecer en cada día de tu vida. Ahora, yo tengo que ir con el anhelo
no de hablar con un hermano, no de pelearme si un líder habla o no habla, o si le dan mal lugar a él o al otro, o si el otro me mira mal, porque el diablo va a querer distraerme con todas esas pavadas para que usted no crezca. Entonces, mientras me entretengo de que un hermano compite con el otro y que no, lo tenemos que sacar porque quiere avanzar cuando él llegó último, eso es tontería. Eso es el diablo que siembra chusmería para que no estés atento a que tu corazón vaya cambiando. ¿Por qué? Porque Dios te dio sabiduría en tus lenguas para que prediques las buenas nuevas, para que te dio palabra de sabios Dios. ¿Para qué? Para que puedas hablar con un menesteroso y lo levante, que le des palabra de vida. No palabra que le digas, y bueno, te tocó esta vida. No, usted lo va a levantar. Usted va a hablar con alguien que se droga, usted lo va a levantar. No es solamente voy a orar por vos. No, usted le va a dar una palabra que va a causar en la vida de esa persona un movimiento del Espíritu de Dios que lo va a levantar, que lo va a hacer crecer, porque Dios te dio una lengua de sabios, palabras de sabiduría te dio para que hables al menesteroso, al necesitado, al enfermo, al que está enlutado. Dios te dio esa palabra. Ahora, yo tengo que estar en comunión de no estar primero aprendiendo mal. Y yo tengo que pedirle al Señor, enséñame a aprender bien. No que me enfoque lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres. Porque lo que yo quiero no es lo que tú quieres muchas veces. Porque yo no quiero hablarme con mi suegra, pero Dios me dice, amá a tu suegra. Entonces es difícil, pero yo quiero hacer lo que tú dices, Señor, y quiero saber cómo hago. Porque vos, Señor, me hablas de perdonar. Pero ¿por qué tengo que perdonar? ¿Para qué tengo que perdonar? ¿Qué gano con perdonar? Entonces Dios me va a dar la palabra sabia para decirte todo lo que ganás con perdonar y todo lo que perdés si no perdonás. Entonces uno se va a dar cuenta de romper una atadura, un yugo que viene de tiempo, que perjudicó tu matrimonio, tu relación con personas, tus relaciones en el trabajo, en todo, en un montón de áreas de tu vida, aún relaciones de iglesia. Porque muchas veces que pastores, he conocido pastores que fueron maltratados desde su niñez, así trató al pueblo. Y la Biblia no habla de todas esas cosas. Por eso nosotros no tenemos que estar dormidos. Dice la palabra de Dios que mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces yo tengo que estar atento a que eso no ocurra en mi vida. Mire, la Biblia es clara al advertirnos sobre falsedad de profetas, de miembros de dentro del cuerpo de Cristo, aún de pastores. La Biblia es muy clara. Cuando nosotros hablamos de cizaña decimos, pero ¿qué es cizaña? Las cizañas son los hijos del diablo. Y si ese hijo del diablo, yo creo que es un hijo de Dios, y tiene una división en su vida, causa la división en nuestra vida. Porque mire, nosotros tenemos tendencia, el ser humano tiene tendencia a que no seas tan confrontativo, tenme paciencia, no me digas cosas así, esperame, voy a perdonar el día de mañana, voy a respetar a mi mujer el día de mañana, pues total, Dios perdonador, Dios nos ama, pero mientras tanto el diablo te va cavando hondo y te va enterrando en algo que no puede salir más. Por eso la palabra de Dios viene a confrontarnos en nuestra vida, pero siempre para mejorarnos. Mario, no podés seguir con ese carácter podrido. Mario, no podés coquetear con otras mujeres. No sé, Pirucha, no podés seguir siendo infiel con tu marido. No podés mirar a ese casado. Dios te va enseñando a que no metas la pata en ningún lugar. No podés seguir robando, no podés seguir robando en el almacén. No podés venir con un chico que te vienen a pedir y decir, estos pibes solo cierran la ventanilla porque roban todo. Mi corazón tiene que ser el corazón de Dios. ¿Qué haría Dios? ¿Le cerraría la ventanilla? Yo tengo que preguntarme, Señor, ¿qué harías vos en mi lugar? Con mi suegra. ¿Qué harías, Señor? ¿Qué harías con mi marido? ¿Qué harías? Entonces yo tengo que ponerme en lugar de Dios y luchar por mi bendición. Porque la bendición no es fácil de conseguir. Yo tengo que luchar, yo tengo que ganarla la bendición. Mire, a veces el diablo usa gente para engañar a las personas.
Y básicamente esta gente aparece en posición, a veces, de liderazgo y de enseñanza. Por eso en el Nuevo Testamento aparecen tantas advertencias sobre falsos maestros. En el libro de los Hechos dice, porque yo sé que después de mi partida, decía Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y a vosotros mismos, de vosotros mismos se levantarán, dice la palabra. Pablo sabía que cuando la verdadera autoridad espiritual se va o no está, los falsos pastores aparecen, hacen su aparición, viniendo de afuera o de la misma iglesia. Entonces Dios no advierte sobre esas cosas. Y estamos poniendo al pastor como si como algo. Pero a veces también en nosotros mismos se levanta de que Dios nos enseña algo y no lo queremos hacer. Entonces toda esa palabra de sabiduría que Dios nos da para que triunfemos, para que nos levantemos, para que ganemos, para que seamos más que vencedores, se viene abajo. Por eso después pasamos a ser cristianos, que no triunfamos, es nuestra manera de ser. Entonces vamos de fracaso en fracaso. Por eso la bendición uno la tiene que luchar, uno la tiene que ganar. Decía Jeremías, porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Entonces yo tengo que estar preparado, no tengo que estar dormido por alguien que me enseñó mal, que me enseña mal o que me dañó. Yo tengo que olvidarme de esa clase de persona y ir a la palabra de Dios y luchar por lo que Dios me dice. ¿Sabe que es una época de pelear por la batalla de la fe? Y hay que ganarla, porque a veces vienen tormentas, y hay tormentas de años que a veces nos hacen como dormir, como poner mal, y vemos que no podemos salir, que no podemos salir. Y muchas veces es porque mi manera de pensar todavía quedó en la vieja vida. Por eso hay que pedirle a Dios que me dé una nueva manera de pensar, que me enseñe a pensar. Usted ya es un hijo de Dios. Había un hombre en la Biblia que se llamaba Jacob. Habla la palabra en Génesis y vamos a leer un párrafo donde Dios habla, donde cómo pelea Jacob para conseguir la bendición. Siempre peleó por la bendición de Dios. Valoró mucho la bendición de Dios. Y se la ganó la bendición de Dios. Aún teniendo varios errores, pero la ganó. Aún haciendo alguna trampa, pero la ganó. Pero la peleó. Y tuvo su consecuencia, porque a veces podemos decir, bueno, pero con hacer trampa se puede ganar la bendición de Dios. Mire, Jacob tuvo sus consecuencias, sus dolores, sus días de lutos, fracaso con varios de sus hijos, dolores, sequía. Hubo un montón de cosas que le pasaron, porque cada cosa mala tiene su consecuencia. Uno a veces habla, bueno, pero David pecó y Dios lo perdonó, pero él no la pasó bien con sus hijos, no la pasó bien con sus hijos. Sería muy feo que un hijo de nosotros viole a la hermana, que otro hijo muera jovencito, que el otro mate al otro hermano, y que pase un montón de tragedias sobre los hijos. David no la pasó fácil, porque todo lo que sembrás será cosechado. Por eso David, claro, recuperó lo que más anhelaba, que era el Espíritu de Dios. El arrepentimiento hizo que la gracia caiga sobre él y sea perdonado, que sea levantado por Dios. Mire cómo será que fue levantado, que cuando Dios habla con María, dice, será llamado tu hijo, hijo del Altísimo, y le daré el trono de David, le dice. Mira hasta dónde llegó David. ¿Qué necesario era decir el ángel en ese día de decir, le daré el trono de David? ¿Cuál era la necesidad? Mire lo grande que fue David. Y uno dice, pero escúchame, si mató. Pero escúchame, si fornicó. Si adulteró. Si hizo varias cosas malas. Pero él pagó un precio muy caro por eso. Por eso las consecuencias no te las va a sacar nadie. Va a ser fruto de algo que sembraste. Cuando uno ve viejitos en los geriátricos que no lo van a visitar los hijos, que no lo va a visitar nadie,
Muchas veces uno puede juzgar a los hijos y decir que los hijos son malos, que los hijos son mal agradecidos. Y puede ser que pase eso, puede ser que los hijos salgan malvados, salgan torcidos. Pero muchas veces es la cosecha de una siembra que hizo ese abuelito, que hoy lo vemos viejito y que tenemos que tener misericordia, pero fue una cosecha de una larga siembra, que nunca lo puso primero a los hijos, que nunca se jugó por los hijos, que nunca jugó con los hijos, que nunca fue un padre visible, que fue un padre invisible, que fue un padre golpeador, que fue un padre... pero bueno, pero hay que perdonar, ya pasó. Por supuesto, nadie va a hacer a propósito, pero vos haces una siembra de acostumbrar a la persona de una manera. Y no lo van a hacer ni siquiera queriendo, ni siquiera a propósito, muchas veces ni siquiera a propósito. Es que ya se acostumbraron de esa manera. Nunca te vieron, nunca estuviste con ellos, nunca recibieron amor, nunca recibieron cariño, nunca se sintieron primero, nunca se sintieron únicos, nunca se sintieron queridos. Ni siquiera es a propósito. Cada uno hizo su vida, cada uno hace sus cosas, y si vos no sembraste algo, no vas a cosechar algo. Es así. Si vos sembrás papas, no te va a crecer mandarina, te va a crecer papas. Vas a cosechar papas. Si sembraste papas, vas a cosechar papas. Siempre cosecha. Eso es así. Y a veces uno y los hijos se crían como lo criaste. Si los criaste sin verte, sin hacerlos sentir único, eso tampoco te van a hacer sentir único. Por eso muchas veces uno juzga sin analizar la situación y dice que hijo es malvado. Pare. David, cuando murió sin los hijos al lado, no había un hijo. ¿Y qué, usted y yo vamos a culpar a los hijos? Y él nunca lo hizo sentir primero a los hijos. Nunca se jugó por los hijos. Era un gran rey, tremendo rey, pero no tan buen padre. Cuando muere David, cuando estaba por morir ya en su vejez, no había ninguna de sus mujeres alrededor de él. ¿Qué pasó? No sé por qué, pero él nunca a una mujer la hizo sentir única. Él tuvo una relación con Mical, que Mical le salvó la vida a él, se jugó, aún se puso en contra del rey, de su padre, para defender y salvarle la vida a David. Un día Mical se equivocó, porque él venía entrando al arca, el arca de Dios, se puso a festejar, se puso a disfrutar que el Espíritu Santo estaba sobre él y lo estaba festejando con el pueblo, y ella estaba mirando una ventana. Entonces cuando él entra a su casa empieza una discusión de decir, pero escúchame, sos un tremendo payaso. Bueno, no lo dice así la Biblia, pero más o menos habla así. Mirá, sos el hazme reír de todo. Entonces él se enojó y le dijo, no, ¿qué hazme reír? Yo lo hago por Dios. Yo lo hago por Dios. Ni tu padre hizo lo que yo estoy haciendo. Y lo voy a hacer montones de veces porque es para mi Dios. Empezó una discusión cuando él, esa misma paciencia que tuvo afuera, que tuvo con otro, la tenía que también tener en su casa. Mire cuántas cosas, la historia hubiese sido diferente si él hubiese entendido, así como un día se jugó por él esta vez jugarse por ella, hubiese conservado a su esposa, no hubiese aparecido Betsabé, no hubiese aparecido las muertes de sus hijos, se hubiese ahorrado muchos dolores, no hubiese muerto Urías de Eteo, no hubiese fornicado, no hubiese adulterado, hubiese llegado al fin de sus días con una mesa larga, llena de hijos, y con su mujer festejando y su vejez en plenitud. Por eso él tuvo consecuencias. A veces las malas decisiones se toman consecuencias. Usted cuando ve a su hijo que está haciendo algo malo, no diga, bueno, es chico, ya va a aprender. No, si tu hija está mirando un casado, enseñale. Eso es prohibido. Tiene 13 años, tiene 14, enseñale, eso no se toca. Eso ya es de tu amiga. Eso no te tiene que tocar. Enseñale, porque el día de mañana te va a dar un dolor de cabeza. Porque dice Dios, enséñale a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y uno tiene que tener esa sabiduría para enseñarle a no meterse en lío a sus hijos. Enseñarle que si tomó algo que no era de él, decirle no, anda
mañana al colegio y devolvérselo. Devolvérselo no es tuyo. Porque el día de mañana, cuando te salga ladrón, chorro o drogadito, le vas a echar la culpa al presidente de turno, le vas a echar la culpa a la sociedad, al colegio, le vas a echar la culpa al pastor, a la iglesia, a cualquiera, y no va a ser ninguno de ellos, porque desde que se creó el mundo, Dios puso dos pastores en la casa, que es papá y mamá, para que estén como guardas del hogar, guardianes del hogar, y que estén atentos a lo que hace tu hijo. No que están tomando whisky, vodka, teniendo 14, 15 años, son chicos, que se diviertan. Más adelante van a ir a la iglesia. Más adelante yo voy a orar por ellos. Porque después el día de mañana, cuando sea un alcohólico, cuando sea un drogado, o cuando se contagie el SIDA, va a estar llorando, lágrimas de sangre, por algo que no edificó nadie, sino se edificó a la manera de uno, que estaba mal. Porque Dios dice, enséñale a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Por eso no es solamente ir a la iglesia a orar. Acostúmbrelo a sus hijos a ir a la escuelita dominical. Acostúmbrelo no solamente ir a la escuelita dominical, a leer la palabra, que preste atención, a ponerla por práctica. No que su hijo la vea que le saca el cuero al pastor, que le saca el cuero a la tía, a la hermana, al vecino. Porque todo lo de la iglesia se viene abajo cuando el chico escucha eso. Entonces al chico hay que enseñarle con ejemplo. Hay que pelear por la buena batalla. Y hay que saber que Dios tiene propósito bueno con nuestra vida. Ahora la palabra de Dios en Génesis 22, vamos a leer del 22 en adelante. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos. Y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hasta acá la palabra de Dios. Este hombre de Dios, Jacob, había engañado a su papá, se había disfrazado por conseguir la bendición, pero aún no deja de haber engañado al padre, se dejó manipular por la madre,